El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Esta es Frecuencia Política. Muchas gracias por estar con nosotros en una nueva emisión de que es su programa, miércoles 25 de agosto. Contentos de estar por la radio en toda la provincia de Pichincha, Radio Pichincha Universal, 95.3 FM para Quito, 94.5 para el resto de cantones de la provincia de Pichincha, particularmente del noroccidente. Siempre lo decimos, tiene usted un gran abanico, un gran menú de redes sociales por las que nos puede seguir, las de la radio, las de Frecuencia Política, que estamos cumpliendo 5 años. Estamos en Facebook como @Frecuencia Política, estamos en YouTube como Frecuencia Política. Suscríbase al canal de Frecuencia Política. Estamos en Twitter también como @Frecupolítica. Y los días miércoles, horas después de que terminemos esta emisión, a las 9 de la noche, la retransmisión que usted la puede seguir a través de la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Gracias, insisto, por estar aquí en Frecuencia Política. Gracias, como siempre lo decimos, a nuestro equipo de producción, Luis Ganchala, en la dirección general del proyecto de este programa, el gran equipo que tenemos en Radio Pichincha Universal. Contentos de seguir haciendo este programa y hacerlo con lo mejor de la información en la materia económica, política, social, para que usted sea el que elabore las conclusiones del caso. Hoy le vamos a dedicar tiempo a analizar cómo le está yendo al gobierno en sus primeros 3 meses. Es 25 de agosto, esto significa oficialmente que el día de ayer, 24, se cumplieron 3 meses de que Guillermo Lasso empezó a gobernar. Los gobiernos a nivel mundial suelen tener este lapso de 3 meses para asentarse, conocer al terreno al que llegaron, organizar las cosas, su equipo de trabajo y empezar a gobernar. En estos 3 meses las críticas básicamente son nulas porque, insisto, hay esta suerte de lo que algunos analistas llaman luna de miel entre el pueblo, ¿no es cierto?, y el gobierno que entra. 3 meses en los que se le deja tranquilo que pueda empezar a familiarizarse con el ejercicio de gobernar un país. Claro, eso también da paso para que desde el día de hoy podamos hacer las críticas que ameritan a un gobierno que subió las expectativas de sufrimiento subió las expectativas de sus seguidores en época de campaña, pero que hoy vemos, ¿no es cierto?, que no está cumpliendo como lo había dicho él en campaña, ¿no es cierto?, en distintas materias. No está cumpliendo en materia económica, que tal vez la más preocupante en este momento, no está cumpliendo en materia productiva. La materia social habría que dividirla. Una vacunación que sí creo que avanza bien y que le felicitamos al gobierno por ello, pero otros sectores como el sector social, por ejemplo, o el sector de la protección social sigue teniendo dificultades. El gobierno ya ha presentado su proforma presupuestaria. Esta no es la proforma en la que deberíamos poner toda la carne al asador, digamos, ni para saludarla ni para criticarla. ¿Por qué? Porque esta es una extensión de la proforma presupuestaria o del presupuesto general del Estado del gobierno anterior. Claro, recordémosle al país, Guillermo Lasso llega el 24 de mayo, el año ya estaba iniciado, el presupuesto ya estaba iniciado, por lo tanto es muy complicado que él pueda hacer su propio presupuesto para este primer ejercicio del 2021. Pero semanas más adelante deberá llegar ya el presupuesto elaborado, firmado, trabajado por Guillermo Lasso y por su gobierno, que deberá ser parte, ¿no es cierto?, ya del ejercicio 2022 y lo que venga para el futuro. Pero sí podemos decir algunas cosas de este presupuesto. Por ejemplo, 2 grandes defectos. Número 1, no responde a una planificación nacional, porque al día de hoy, 25 de agosto, no podemos nosotros confirmar que se haya aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. Ya se estaría incumpliendo incluso la disposición legal de 90 días para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Si no hay Plan Nacional de Desarrollo, entonces el ejercicio presupuestario carece de un paraguas sobre el cual se vaya a ejecutar, y este sería un grave problema. Y el segundo, Guillermo Lasso sigue teniendo en su equipo económico a exactamente el mismo equipo y el mismo asesor que tuvo Moreno.
Y no me refiero a quienes son parte de las autoridades de gobierno, me refiero al peor asesor económico que tienen países como el ecuatoriano, el Fondo Monetario Internacional. Si el gobierno de Moreno va a seguir trabajando sobre lo que ya hizo, si el gobierno de Lasso, perdón, va a seguir trabajando sobre lo que ya hizo el gobierno de Moreno, fíjense en que me confundo porque no encuentro las diferencias entre estos dos gobiernos, ¿no es cierto? Que es lo que se ha comentado. El gobierno de Lasso aparece como una clara extensión del gobierno de Moreno. Y si en materia económica, decía, sigue teniendo a ese asesor, que es el Fondo Monetario Internacional, y este asesor no se da cuenta de las necesidades que tiene el país, vamos a estar en aprietos. Y de eso es lo que vamos a conversar con nuestro invitado, Juan Pablo Jaramillo. Él es un joven economista, experto en la generación de política pública, en la evaluación de política pública. Ha trabajado en el ámbito de la educación superior, trabajó en la Asamblea Nacional y hoy está más bien en el ámbito privado, y con él vamos a conversar, vamos a dialogar, y por eso le invito a que usted siga con nosotros en el próximo segmento Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Frecuencia Política, y lo habíamos anunciado, lo habíamos presentado. Está con nosotros Juan Pablo Jaramillo. Él es economista, él ha seguido el pulso de la economía en los últimos años, lo está haciendo también en estos primeros 3 meses de gobierno. Amigo de esta casa, Juan Pablo fue parte del equipo de Frecuencia Política, y cuando alguien es parte del equipo de Frecuencia Política lo continúa haciendo, así que estamos contentos de tenerte aquí. Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por haber aceptado esta invitación. Qué gusto poder estar nuevamente aquí, y qué gusto poder saludar a todos esa audiencia que sigue en este programa de Frecuencia Política. Estamos siempre a las órdenes, esta es como una casa para mí. Qué bueno que así lo sea, Juan Pablo. Y además de haberse convertido en un personaje famoso después de su paso por Frecuencia Política, ha incursionado también en el ámbito más del análisis económico vinculado con el quehacer político. Juan Pablo fue parte del equipo del binomio de la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, particularmente en el ámbito económico, la generación de propuestas, y al hacer generación de propuestas para esa candidatura, también tenía entre sus obligaciones, entiendo, Juan Pablo, monitorear, que digamos, no porque haya sido necesariamente eso lo pedido por los candidatos, pero evidentemente tenías que monitorear lo que estaba proponiendo la otra tienda política, de alguna u otra manera por dónde iba su enfoque, y eso te da una buena base para que podamos conversar hoy con nuestra audiencia de lo que nos hemos propuesto. 100 días se han cumplido, digamos 3 meses se han cumplido ya del gobierno de Guillermo Lasso. Es el tiempo que se suele establecer a nivel mundial para poder hacer una evaluación de cómo se perfilan los gobiernos. En este caso, en materia económica, queremos que nos digas cómo sientes el gobierno, cómo sientes las perspectivas, se están o no se están cumpliendo las ofertas de Guillermo Lasso, y tal vez ir entrando un poquito a lo que empieza a ser noticia, la proforma presupuestaria, que siempre un presupuesto dejará ver un poco las prioridades del gobierno. Claro, este presupuesto es la extensión del año anterior, porque Lasso entró ya iniciado mayo, o terminando mayo, pero de alguna u otra manera ya se deja ver, ¿no es cierto?, cuál es el enfoque del gobierno. Así que de eso te hemos invitado a conversar, Juan Pablo. Primero que déjame indagarte por ahí. Tu experiencia fue más en la evaluación de políticas públicas en su momento, pero desde tu paso por la Asamblea Nacional como un asesor, particularmente en parte económica, fuiste metiendo más a la propia, digamos, concepción de leyes, a la generación y propuesta de políticas públicas. ¿Cómo te has ido sintiendo en este terreno? ¿Qué tal fue la experiencia de trabajar con Carlos Rabascal y Andrés Arauz en ese binomio? Yo creo que fue una experiencia fructífera en la cual se aprendió algunas cosas. Y bueno, como tú lo mencionaste, creo que es una experiencia que también me ha permitido conocer a fondo qué es lo que proponía un candidato y qué es lo que proponía el actual presidente de la República. Y en esa materia creo que eso nos permite poder hacer una evaluación de lo que han sido estos casi 100 días de gobierno, alrededor de 90 días de gobierno que han transcurrido, para ver cuáles de sus ofertas de campaña efectivamente sí se van a poder cumplir y cuáles no tienen una perspectiva de hacerlo.
Juan Pablo, ¿el gobierno ha dado claridad de qué es lo que quiere hacer en materia económica o los ecuatorianos seguimos ahí esperando las noticias? Un ejemplo, a este paso, 3 meses después, si hubiera esperado una iniciativa de ley, generalmente los gobiernos la suelen calificar además de carácter urgente, para que se sepa por dónde va, por ejemplo, su orientación en materia tributaria, sepamos si va a tener o no digamos, la sensatez de cumplir lo que dijo en campaña, que además ya en campaña era una contradicción, tú lo conoces bien, Juan Pablo. Fue con los votos de Creo que se aprobó, por ejemplo, el impuesto de 2% a las ventas de las pequeñas y microempresas. Se habló de derogar ese impuesto, pero lo cierto es que hoy, siendo ya 25 de agosto, habiéndose cumplido esos 3 meses, no tenemos una ley, no está claro si va a venir una reforma tributaria y no está claro, o al menos se está incumpliendo ese ofrecimiento de campaña, por ejemplo, la eliminación de ese impuesto del 2%. Sí, en ese sentido creo que el gobierno no ha dado los signos necesarios en los cuales presente estructuradamente una planificación en materia económica. De hecho, pues han transcurrido casi 100 días de gobierno, no hay un proyecto económico en materia económica, lo que se ha presentado más bien son 2 leyes, una en materia de educación y otra en materia de comunicación, y se ha dejado de lado el tema económico. Habían propuestas que debían ser inmediatamente puestas en marcha, como es eliminar el impuesto del 2% para los microempresarios. Había una propuesta en materia también económica muy importante, que es esto de establecer líneas de crédito a 30 años y el 1% de interés para el sector agrícola. No vemos que Ban Ecuador o vaya a cumplir con esa propuesta, al menos no ha dado esos indicios en estos primeros 100 días de gobierno. Ha habido también un incumplimiento en lo que es tener un precio de sustentación de $35 para la saca del arroz, y eso es un poco lo que ha marcado, digamos, la política económica de estos 100 días. Ahora vemos que existe una presentación del presupuesto general del Estado, un poco así porque la ley lo obliga. Juan Pablo, vamos desmenuzando algunos de los temas que has planteado, y al inicio decías que no se nota una planificación, que hay una falta de planificación. Recordémosle a nuestra audiencia que para este momento, habiéndose cumplido los primeros 90 días del gobierno de Guillermo Lasso, debía presentarse también el Plan Nacional de Desarrollo. Hay una obligación constitucional que los presupuestos que utilicen los gobiernos en los 4 años en que están al frente del país, esos presupuestos estén dirigidos a apuntalar el Plan Nacional de Desarrollo. Pero tampoco tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, y esto ya está cayendo incluso en una, digamos, en el no cumplimiento de una disposición legal. Se puede, o si tú quieres, Juan Pablo, porque la pregunta sería un poco obvia, te iba a decir, ¿se puede gobernar sin planificar? Me parece que es obvio de que te quedas con los ojos vendados. Pero ¿hasta cuándo puedes, no es cierto, estar al frente sin un plan de desarrollo? Es cierto que los ecuatorianos necesitamos en este momento enfrentar, estando sanos, la pandemia, y eso significa el reto de la vacunación. Pero no puede ser que mañana, cuando al industrial te plantee algo, le digas, estamos vacunando. Cuando el campesino te diga algo, te digas, estamos vacunando. Cuando la gente quiere, digamos, saber cuál va a ser la perspectiva del precio de los combustibles, digas, estamos vacunando. ¿Hasta cuándo se puede gobernar sin planificar, Juan Pablo? Yo creo que la planificación es un elemento esencial para gobernar un país, ¿no? Si no existe planificación, no existe un horizonte hacia dónde se quiere ir, no existe una medición tampoco de cómo está la situación inicial. Entonces, en ese sentido, si es que no existe ese elemento de la planificación, muy difícilmente tendremos un gobierno exitoso en materia política y en materia económica. Tú tocaste el tema de la vacunación, y yo creo que sí, efectivamente, hay que resaltar que el gobierno en ese aspecto ha hecho un muy buen trabajo. Hoy tenemos casi 10 millones de ecuatorianos ya con una primera dosis y 7.5 millones de ecuatorianos con vacunación completa. Esto representa el 56% de la población. Y si seguimos con ese ritmo de vacunación, al 22 de septiembre podríamos hablar de que el 70% de la población tendría las 2 dosis y se habría logrado esta inmunidad de rebaño, por decirlo así, al cual hablan
los epidemiólogos que es prudente llegar, ¿no? Y eso sí es una medida que efectivamente reactiva la economía, pero si es que eso no viene acompañado de un plan y otras políticas en concreto, pues no sirve de mucho. Efectivamente, lo hemos dicho también en este espacio, creemos que el gobierno ahí ha venido haciendo lo correcto. Otros países más bien se estancaron en el proceso de vacunación, aquí lo han venido haciendo bien. Y esta es, desde mi punto de vista, prácticamente el único check que tiene el gobierno. Ahora, es un muy buen check, es un muy buen cumplido. El ofrecimiento en este sentido va bien, pero lo has dicho, si no viene acompañado de un plan económico que le brinde certeza también de cómo se reactiva el aparato. Te pongo un ejemplo, el turismo. ¿Cómo reactivas, no es cierto, el campo, que en este momento ni siquiera el fondo que tenían que haber cargado, que se llama FIASA, para el desarrollo agropecuario, está, ¿no es cierto?, consolidado en el presupuesto? Te vas quedando, ¿no es cierto?, no logras parar la mesa, ¿no es cierto?, con una sola pata de la mesa, que sería el tema de la vacunación. En materia tributaria, Juan Pablo, el tema del 2%, que es una necesidad que los pequeños y microempresarios han dicho que les está ahogando. ¿Adviertes algo en materia tributaria? El gobierno de Lasso irá por el incremento de algunos tributos. Entenderemos que bajó la presión, ¿no es cierto?, sobre la caja fiscal al tener liberado el precio de los combustibles, pero evidentemente esto también está teniendo un efecto sobre los precios de otros productos en la economía. En materia de precios, en materia tributaria, ¿adviertes algo, Juan Pablo, de lo que pudiera presentar el gobierno en las próximas semanas? Bueno, lo prudente hubiese sido que el gobierno en estos primeros 100 días de gobierno o casi 100 días de gobierno envíe un proyecto de ley en materia económica urgente en el que trate el tema tributario. Estructuralmente estamos hablando de que tenemos un déficit fiscal y la manera de cerrar este déficit hubiese sido con una reforma tributaria que simplifique cómo se pagan los impuestos y que logre aumentar la recaudación tributaria sin necesidad de que exista realmente un aumento en los tributos. Por otra parte, impuestos como el 2% a las ventas para los microempresarios son impuestos que deberían de eliminarse porque tienen un gran aspecto regresivo sobre la economía, ¿no? Se está logrando que sean los pequeños quienes tributen más frente a los grandes grupos económicos que tributan realmente muy poco y que son en donde debería ajustarse el tema de la presión tributaria para lograr un mejor escenario fiscal. En ese sentido, no vemos que hayan luces del gobierno en dicha materia. Y eso es algo preocupante, ¿no? Tú hablabas un poco de que han habido ciertos incumplimientos en materia económica. Claro, en el tema del campo, por ejemplo, yo quiero recalcar que una de las propuestas más importantes de Guillermo Lasso era esto de construir crédito a largo plazo, 30 años plazo, al 1% de tasa de interés para el sector agrícola. Y no vemos ningún indicio de que esa política se vaya a cumplir. Asimismo, por ejemplo, en el sector agricultor, hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, que han habido manifestaciones y paralizaciones porque se incumplió con la promesa de tener la saca de arroz en un precio de sustentación de $35. Juan Pablo, topas una materia que es muy importante y que debe ser atacado desde el sector público y el sector privado. La gran, si tú quieres, crítica, a ratos incluso burlona, que se hacía en el momento en que Lasso estaba en la candidatura, es el ofrecimiento de créditos para el sector agroproductivo, sobre todo, bien lo has dicho, 1% a 30 años, pero no se está cumpliendo desde el sector público. No podríamos tener expectativa, ¿no es cierto?, de que sea solo sector público, sino también desde el sector privado. Y ahí aparecían esta suerte como de bromas. Bueno, usted es dueño de un banco, decía la gente, ¿por qué no empieza predicando con el ejemplo? ¿Por qué no bajan las tasas de interés? Y ahí lo que tuvimos es, desde mi punto de vista, un traspié del gobierno, pudiendo, Juan Pablo, el gobierno tomar una decisión y disponerle a la Junta de Regulación Monetaria para que genere una fórmula técnica, eso sí, pero que busque la disminución de impuestos, lo que hizo es una declaración de un exhorto.
le pido de favor al sector financiero de este país que analice la posibilidad de bajar las tasas de interés. Lo cierto es que si el empresario está vacunado, si los trabajadores potenciales están vacunados, necesito seguramente un capital de trabajo que me provenga de un crédito barato y yo reinicio mi actividad productiva o inicio una nueva actividad productiva. Pero en materia de tasas de interés, Juan Pablo, primero ha confiado o dijo que iba a confiar solamente en el Estado para hacer eso, no lo está haciendo. ¿Y qué está pasando con las tasas de interés del sector privado? ¿Por qué no tienen la sensatez de una disminución de tasas de interés para créditos productivos, Juan Pablo? Bueno, tocas un tema que es bastante interesante, Pavel. Recordemos, por ejemplo, en ese debate que tuvieron los dos candidatos, que Andrés Arauz le preguntó a Guillermo Lasso y le dijo, ¿usted va a privilegiar a su banco o va a privilegiar al país? Y lo que hemos visto en estos 100 días de gobierno es que no ha habido una política que busque, por ejemplo, la reestructuración de las deudas que tienen los ecuatorianos con el sector financiero, lo cual hubiese sido una política que hubiese logrado reactivar la economía de una manera importante. Es decir, con la vacunación no basta, ¿no? Porque los ecuatorianos en este último año, más de casi 2 años de pandemia, hemos visto que muchas personas han quedado con deudas hasta el cuello y se necesitaba una política pública por parte del gobierno para que esas deudas sean reestructuradas y para que las tasas de interés bajen y el capital productivo pueda rehabilitarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha sido muy tibio las señales que ha dado el gobierno en ese sentido. Por ejemplo, el gobierno ha hablado de que el riesgo país se ha reducido producto de la elección de Guillermo Lasso, y si es que eso hubiese tenido un efecto material para la economía ecuatoriana, las tasas de interés debían haber sido reducidas para el público, y eso hemos visto que no ha ocurrido. Entonces, en ese sentido, creo que lo que vemos es que predomina este dogma de que la economía y el libre mercado se regula a sí misma y satisface los deseos, por decirlo así, de los ciudadanos, ¿no? En ese sentido vemos que eso en realidad no ocurre y que los ciudadanos estamos con las deudas hasta el cuello sin que el gobierno responda por una política de reestructuración de deudas que en este momento sería lo adecuado para reactivar el sector productivo. ¿Tiene, Juan Pablo, esto que ver con el hecho de que el equipo económico de Guillermo Lasso es exactamente el mismo equipo económico de Moreno? Y alguien pensará y me querrá corregir, pero no, si Richard Martínez ya no es parte del gobierno, tenemos un nuevo ministro. Pero no, yo digo que el equipo económico de Guillermo Lasso es exactamente el mismo de Lenín Moreno, porque su principal asesor sigue siendo el Fondo Monetario Internacional. Al día de hoy, lo hemos dicho, 25 de agosto, nosotros al menos no tenemos información de que el Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 4 años haya sido ya aprobado por el Consejo de Planificación. Pero sí tenemos abundante información de las reuniones, las conversaciones con el Fondo Monetario para sostener el documento, el compromiso que firmó Moreno con el Fondo Monetario Internacional sin que sea conocido por la Asamblea Nacional. Parte de los problemas están ahí, Juan Pablo. Seguimos bajo los dogmas planteados por el Fondo Monetario Internacional que le interesan buenos indicadores, aun cuando la gente esté mal, los indicadores de la gente no mejoren. Bueno, yo creo que Albert Einstein decía que la definición de locura es hacer una vez y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. Y eso es un poco lo que hemos visto en estos 3 meses de gobierno, ¿no? Que la política económica ha sido exactamente la misma política del gobierno anterior, y eso se debe, claro, porque es una política que se guía por la asesoría del Fondo Monetario Internacional, que nos impone este dogma de la austeridad, cuando lo que necesita la economía en este momento es una inyección de liquidez para que ésta pueda recuperarse. Estamos hablando de que en el 2020 la economía cayó en 7.8% del PIB, y en el 2021 no habría una recuperación lo suficientemente vigorosa que logre revertir esa situación. La economía apenas crecerá alrededor del 3%, y esto es preocupante. En materia de los indicadores, bueno, habría que ver cuáles son los indicadores que les interesan a la gente. Si es que a la gente le interesa, por ejemplo, tener un indicador de riesgo país más bajo, que como hemos visto no se ha traducido
en elementos concretos que beneficien a esos ciudadanos, o si a la gente lo que le interesa es tener mejores indicadores de carácter económico-social, como lo vendría a ser la generación de empleo adecuado, en el cual solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Es decir, solo cada 3 de 10 ecuatorianos ganan al mes más de $400 y trabajan alrededor de las 40 horas semanales. Estamos conversando de manera interesante con Juan Pablo Jaramillo sobre qué es lo que está pasando con el gobierno en materia económica. Nuestra producción nos pide en este momento un corte, así que nos despedimos de ustedes o nos hacemos una pausa a esta conversación, unos instantes nada más, un minuto para volver a conversar con Juan Pablo Jaramillo aquí en Frecuencia Política. Corte y volvemos. Gracias por permanecer en este diálogo que estamos sosteniendo con Juan Pablo Jaramillo para analizar cómo le va al gobierno de Guillermo Lasso en estos primeros 3 meses en materia económica. Bueno, Juan Pablo, hemos recorrido algunas materias, hemos pasado por la falta de planificación, hemos dicho que este ofrecimiento de la reducción de las tasas de interés, o al menos sus créditos ofrecidos por el Estado, a 30 años a una tasa de 1% tampoco está cumplida. Has señalado con, digamos, absoluta claridad que el gobierno no ha presentado hasta este momento un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para saber qué está pasando en materia tributaria. Respecto al sector agroproductivo, sobre todo los campesinos del país han tenido protestas en las últimas semanas porque encuentran un conjunto de incumplimientos. El día de ayer la Asamblea Nacional votó de manera mayoritaria para que la ministra de Agricultura vaya al Pleno de la Asamblea Nacional y explique qué está pasando en materia de, insisto, agricultura, ganadería, en el caso de pesca también, que es lo que de alguna u otra manera puede estar pasando. Y no vemos en realidad de dónde podemos tomar algunas cosas de mejora. Señalaste una cosa muy importante. Este discurso que nos venden los sectores neoliberales, ¿no es cierto? El gran problema es el riesgo país. Bueno, el gobierno se está apreciando, está saludando, está contento de que esté disminuyendo el riesgo país, pero esto no se ve aparejado de una disminución de las tasas de interés. Así que, insisto, de lo que vamos revisando no tenemos cosas con qué quedarnos. Te planteo, Juan Pablo, que topemos un par de elementos más de carácter macro, y saber si ya pudiste hacer una primera lectura de la proforma presupuestaria. Este elemento macro primero tendría que ver con apertura comercial. Los sectores de la infraestructura se empiezan a preocupar mucho de por ejemplo, un acuerdo comercial con México. Recordemos que una de las industrias más estructuradas en México es la industria automotriz. En el Ecuador es poco lo que se ensambla, pero algo se está generando y están con pánico, ya no solamente con miedo, sino con pánico de, ¿no es cierto?, tener otro competidor que afecte más a la industria nacional. Algo que decir sobre esto, Juan Pablo. Nuevamente el dogma de la apertura comercial, ¿se está cuidando o no se está cuidando la industria? ¿Qué es lo que puede pasar si aperturamos más, el comercio, lo cual siempre estará bueno, tener algunos productos de afuera, pero estará muy malo que golpeemos a la industria nacional y perdamos más empleos? Sí, bueno, en ese sentido yo creo que hay que entender que los acuerdos comerciales no pueden ser el fin, sino el medio para justamente alcanzar mayores niveles de bienestar dentro de la economía. Y en ese sentido, cada vez que firmamos un acuerdo comercial, lo que debemos preguntarnos es si es que los beneficios que vamos a obtener de ese acuerdo comercial superan a los costos que vamos a tener de ese beneficio, o de ese acuerdo comercial. Y en ese sentido, el acuerdo con México preocupa a algunos de los sectores, porque evidentemente eso implicaría que parte de la producción nacional se vea afectada y se sustituya con importaciones. Y por otra parte, habrán sectores, como parte del sector exportador, que podría tener algunos beneficios de estos nuevos acuerdos comerciales. Pero en el caso puntual con México, por ejemplo, sí preocupa que el camarón sea uno de los elementos que México lo está dejando por lado, cuando ese es un producto, por ejemplo, que a los ecuatorianos nos beneficiaría mucho, o a ese sector le beneficiaría mucho, si es que podría ingresar en ese mercado. Entonces, la pregunta ahí es, podría ser, o que el gobierno en qué debería sustentarse, es, ¿por qué si vamos a un acuerdo comercial con México, por ejemplo, ellos sí logran excluir algunos productos que a nosotros nos resulta beneficioso y nosotros no logramos hacer lo mismo?
Entonces, en ese sentido, creo que hay que dejar el dogma de firmar acuerdos comerciales simplemente por el hecho de firmarlos, y hay que ponerse a pensar si es que estos acuerdos comerciales están siendo costo-beneficio realmente prudentes para el país. Pasando tal vez a uno de los últimos temas en materia económica, Juan Pablo, que deberíamos revisar, se ha criticado mucho el regreso al CIADI, al Centro de Arbitraje que tiene el Banco Mundial. Y esto está asociado también con una nueva concepción errónea, Juan Pablo. Creer que los acuerdos comerciales, ¿no es cierto?, o los tratados bilaterales de inversión, perdón, los tratados, los TBIs, inmediatamente tienen aparejada la generación de inversión, que esta inversión sea productiva y que genere empleo. La evidencia, sobre todo cuando estos tratados bilaterales fueron auditados en el Ecuador, es que esto no necesariamente era así. Pero si además de eso, tú vuelves al CIADI, un organismo de arbitraje internacional en el cual cedes soberanía jurídica, cedes jurisdicción, ¿no es cierto?, para que sean otros los que diriman un conflicto que puede tener el Estado con un inversionista. Y si ese árbitro, en términos futbolísticos, es un árbitro vendido, tienes complicaciones. ¿Podríamos esperar algo respecto al regreso del CIADI o más bien esto es perpetuar una relación de poder asimétrica donde al Estado ecuatoriano no le ha ido bien? Sí, el retorno hacia el CIADI es un poco el decir, nosotros los ecuatorianos no podemos fortalecer nuestro sistema de justicia y tiene que haber un tercero que intermedie entre las empresas y el Estado. Sabiendo que ese tercero no es un tercero imparcial y que la mayoría de las veces, o casi la totalidad de las veces, falla a favor de estas grandes empresas multinacionales, porque de hecho estas empresas multinacionales son a su vez quienes hasta cierto punto financian estos mecanismos de arbitraje internacional y son los que los apoyan. En ese sentido es claro, no se hace una evaluación costo-beneficio de cuánto al Ecuador se puede beneficiar o perjudiciar o ser perjudicial el retornar nuevamente al CIADI. Lo que hemos visto es que cuando el Ecuador era parte del CIADI no es que abundaba aquí la inversión extranjera, más bien lo que veíamos es que lo que abundaban son las demandas por parte de las multinacionales hacia el Estado y que el Estado después tenía que reparar a esas multinacionales porque incluso terminaban juzgando hasta la ley ecuatoriana, ¿no? Si es que a estas multinacionales les parecía que la ley era muy severa, interponían una demanda diciendo que la ley es muy severa y al Estado ecuatoriano le tocaba pagar indemnizaciones a estas multinacionales. Esto no podríamos hablar de que es un elemento de justicia porque el Estado no es que tampoco puede demandar a esas transnacionales cuando estas incumplen algunos parámetros con el país. Es decir, por ejemplo, si es que una petrolera incurre en un daño ambiental, no es que el Ecuador puede recurrir al CIADI para que exista una indemnización para el país. El CIADI es un mecanismo en el cual solo el Estado es quien recibe las demandas por parte de estas multinacionales. De los temas que hemos topado, a nuestra audiencia le queda, espero que le vaya quedando clara, como nos queda a nosotros, de que realmente no tenemos un elemento para mostrar, salvo el tema de la vacunación, que ya hemos dicho está en el andarivel más bien sanitario y la calificación del gobierno ahí es muy positiva. En materia económica, las perspectivas de lo que se viene, una planificación que nos deje claridad, una propuesta de ley que nos permita tener certeza de qué se va a tratar en materia tributaria, no la tenemos hasta este momento. Y ha llegado el presupuesto, el primer presupuesto que tiene que mandar en estos meses Guillermo Lasso, el presupuesto general del Estado. Juan Pablo, ¿tú lo tienes claro? El presupuesto que se ha presentado ahora en realidad es una prórroga del anterior. Es decir, si el gobierno entrante ingresa el 24 de mayo como lo hace y el 24 de mayo ya ha iniciado el año, es muy difícil que pueda evidentemente, ¿no es cierto?, tener un nuevo presupuesto. Por lo tanto, lo que hace es extender el anterior. Pero extender el anterior para este gobierno también va a ser nefasto, porque el presupuesto, digamos, del año 2020 ya tuvo del presupuesto que corre para este 2021 y el que tuvimos en el 2020 ya tuvo algunos problemas.
Años de pandemia, sin embargo, menos inversión pública. Años de pandemia, sin embargo, digamos, hubo una reducción del presupuesto y una baja ejecución presupuestaria. ¿Qué es lo que primero ves en el presupuesto de este año? ¿Qué te advierte? ¿Dónde están las luces? ¿Podemos rescatar buenos mensajes? ¿O más bien tenemos varias ideas que deberíamos ponerlas en el tapete para discutir? No, bueno, creo que el gobierno ha cumplido con lo que le establece la ley, ¿no? Que es presentar el presupuesto en estos primeros 90 días de gobierno, pero no vemos tampoco luces claras sobre la materia económica o la política económica que quiere instaurar. Lo que vemos es más bien una continuidad de la política económica anterior. De hecho, claro, vemos, por ejemplo, que en el presupuesto se establece que los ingresos permanentes serán de 25.104 millones de dólares y los gastos permanentes de 24.294 millones, con lo cual, por ejemplo, se cumple con una de las reglas que tiene que tener el presupuesto, en el cual siempre debe existir un superávit permanente. En este caso sería alrededor de 808 millones de dólares, pero esto a su vez, por ejemplo, se contradice con un evento que se dio 2 días antes de enviar la proforma presupuestaria, que fue la firma del decreto 170, en donde el gobierno de Guillermo Lasso declara la situación excepcional para que los egresos permanentes para salud, educación y justicia puedan ser financiados con ingresos no permanentes. Entonces, si es que presenta una proforma presupuestaria en la cual supuestamente está cumpliendo con una de las reglas fiscales, pero por otra parte, 2 días antes presenta un decreto en el cual dice que se aplique la excepción para que los gastos permanentes se financien también con ingresos no permanentes durante el 2021, 2022, 2023, cabe las dudas de si es que la planificación de lo que está presentando en el presupuesto nacional del gobierno va a poder efectivamente ser ejecutada. Lo que hemos visto es que se vuelve a esta política en la cual los gobiernos presentan un presupuesto que supuestamente cumple con las disposiciones legales, pero que ya en la práctica, después cuando se hace la ejecución y se dan las modificaciones presupuestarias, lo que sigue aplicando es una política de austeridad económica en todos los sentidos, ¿no? Y eso uno lo puede ver también cuando uno analiza si es que se está cumpliendo con las disposiciones de incrementar el gasto en salud y las disposiciones de incrementar el gasto en educación. Porque si es que comparáramos lo que presentó en la proforma inicial del año 2019 y 2020 el gobierno de Lenín Moreno y lo que está presentando en este momento el gobierno de Guillermo Lasso, en cuanto a salud vemos que existe una reducción de 195 millones de dólares. Y en cuanto a educación vemos que existe una reducción de 576 millones de dólares. Esto comparando presupuesto inicial versus presupuesto inicial del 2021 y 2020. Claro está que cuando hacemos la comparación con el presupuesto codificado, el gobierno se puede jactar de que está aumentando el gasto en salud, aumentando el gasto en educación y con esto cumpliendo con las disposiciones legales, ¿no? Momento dado, bueno, cuando trabajaba en la asamblea, se trató sobre un proyecto de ley o se trató de hecho desde tu comisión tratar de impulsar un proyecto de ley que efectivamente haga que estas disposiciones legales se cumplan. Aumentar el gasto en educación, aumentar el gasto en salud año a año, efectivamente se cumplan y no simplemente que se cumplan en el papel, porque después en la práctica el gobierno puede modificar el presupuesto y bajarle los recursos a estos dos sectores. Este es un tema muy importante, Juan Pablo, y me permites además explicar una iniciativa que la trabajamos contigo para que se convierta en una reforma legal. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice que mientras se llega a una preasignación que sería ideal, 4% para el sector de salud y 6% para el sector de educación, me refiero a una preasignación del Producto Interno Bruto, mientras llegamos a eso, hay una transitoria para que año a año haya un incremento en los presupuestos de salud y de educación. Pero el gobierno de Lenín Moreno manipulaba las cifras para, como bien dice Juan Pablo Jaramillo, en el papel decir que sí está entregando más recursos,
pero en la práctica no entregar más recursos. ¿Por qué sucede esto? Porque en un ejercicio presupuestario, digamos en el 2020, la cartera, el Ministerio de Salud maneja dos cifras. Una, la que le entregan al final del año, al inicio del año. Digan ustedes que le entregan 100. Y dos, la que efectivamente ejecuta. Digan ustedes que ejecuta 90. Lo que hace y lo que hacía Lenín Moreno para decir que cumplía es que en el nuevo ejercicio presupuestario, en el 2021, insisto, vuelvo sobre el ejemplo, la cartera de salud, el Ministerio de Salud, recibe inicialmente 100, dato número 1, pero ejecuta 90, dato número 2. Cuando Moreno hacía el ejercicio presupuestario del siguiente año, el incremento lo calculaba no sobre los 100 que le dio inicialmente, sino sobre los 90, ¿no es cierto?, que terminó ejecutando esa cartera de Estado. Por lo tanto, decía que sí estaba entregando más recursos, pero en la práctica no lo estaba haciendo. Juan Pablo ha sido claro en este sentido. Esto se llama presupuesto inicial con el presupuesto ya, digamos, codificado o con lo que es la ejecución presupuestaria. Pero Juan Pablo, aquí hay un grave error, porque estamos confundiendo la necesidad de la sociedad ecuatoriana con la gestión del gobierno. Y si tú tienes en un momento determinado que tus necesidades son, digamos, siguen siendo vacunas, educación, alimentación, trabajo, es decir, esas son tus necesidades sociales, y el gobierno le da 100 para esas necesidades, pero tu propio gobierno es malo y solamente ejecuta 70, y el otro año le das, ¿no es cierto?, un incremento sobre los 70, en realidad vas relegando aún más las necesidades sociales, porque lo que tuvo que haber pasado en el año 1 es que si le diste 100, se ejecuten los 100. Ahí tenemos un grave problema y efectivamente esto salta a la vista, Juan Pablo. Cuando se compara para este año, ya en el presupuesto de Guillermo Lasso, el presupuesto inicial que se entregó en el 2020, ¿no es cierto?, con el presupuesto inicial para el 2021, notamos una reducción en temas tan sensibles como la salud y educación. Perdón que me haya extendido en la pregunta, Juan Pablo, pero es importante. Hay un elemento para que la gente no se quede con la pregunta. ¿Qué es lo que planteamos nosotros entonces en la Asamblea Nacional para que haya un incremento? Que si es que en un año yo tengo el ejemplo que puse, la cifra número 1 que es 100 y la cifra número 2 que es 90, para el próximo ejercicio mi obligación sea calcular el incremento sobre cualquiera de las dos cifras que sea mayor. Con eso estamos asegurando que efectivamente ese sector, ¿no es cierto?, reciba más recursos. Recuérdale, Juan Pablo, a la ciudadanía que el señor César Litardo puso ese proyecto de ley, ¿no es cierto?, en la congeladora, no ha permitido tratarlo y hoy, con un gobierno distinto, ¿no es cierto?, pero con la misma práctica, salud y educación en este presupuesto estarían recibiendo menos recursos, así como fue, digamos, la práctica en el gobierno de Lenín Moreno. Sí, efectivamente, Pavel, tú lo has explicado de la manera adecuada. Existe un presupuesto inicial y existe después un presupuesto codificado, que es producto de las diversas modificaciones presupuestarias que se hacen a lo largo del año. Y esto es complicado porque la presentación de un presupuesto inicial pasa a ser simplemente un papel, ¿no? Un papel que lo aguanta todo. Un papel en donde pues, se presenta, por ejemplo, incrementos en la educación, en la salud, pero que no se terminan nunca materializando. Y este es nuevamente el caso de lo que vamos a ver que se está ocurriendo en el gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? En el papel nos dicen, estamos cumpliendo con la regla fiscal, estamos aumentando el presupuesto en educación, el presupuesto en salud, pero en la práctica no vemos que exista una ejecución efectiva sobre el presupuesto y que por ende eso se materialice en más recursos para los ecuatorianos en estas dos áreas que son tan sensibles y que independientemente del gobierno que sea, esto tiene que ser una política de Estado. Por eso es que a nivel constitucional se trató de impulsar estas reglas de que el presupuesto en salud llegue al menos al 4% del PIB y el presupuesto en educación sea del 6% del PIB. Lo que hemos visto es que ya en la práctica esta disposición constitucional se estaría incumpliendo por un tema, por decirlo así, de un tecnicismo legal,
¿no? Entonces, en este sentido, estas son las cosas que deberíamos estar discutiendo a nivel de país para que efectivamente la proforma presupuestaria y la ejecución del presupuesto se materialicen en más derechos para los ecuatorianos, donde efectivamente se gasta más en educación y se gasta más en salud. Lo que hemos visto es esta continuidad en materia económica de seguir restringiendo el presupuesto en un momento en el cual, más bien a nivel internacional, lo que se aconseja es que los gobiernos gasten más para devolverle la liquidez a los consumidores y que con esto pues la economía pueda reactivarse de una manera mucho más pronta. Con el agravante de que en realidad el gobierno no tiene mucho margen de maniobra para reducir el gasto público sin que esto termine perjudicando servicios esenciales para los ecuatorianos, porque cuando uno analiza, por ejemplo, la proforma presupuestaria, uno encuentra que para este año, por ejemplo, se establecen 8.171 millones de dólares en materia de rubros en gastos de salario para personal, de lo cual, por ejemplo, el Ministerio de Educación se lleva casi el 25%, el Ministerio de Salud el 15%, el Ministerio de Defensa el 14%, la Policía Nacional el 13% y las escuelas politécnicas y universidades se llevan el 10%. Es decir, 5 instancias del gobierno como tal se llevan el 78% del presupuesto para salarios, para personal. Entonces, no existe un margen de maniobra en realidad amplio para seguir reduciendo estos rubros. Lo que hemos visto, por ejemplo, es que, claro, en esta proforma presupuestaria, Guillermo Lasso dice, estamos ampliando el presupuesto en educación, pero en la práctica y en la ejecución presupuestaria se están restringiendo recursos para este sector. Por eso es que hemos visto en las últimas semanas también esta queja por parte de las universidades del país que han dicho el presupuesto y los recursos para las becas cofinanciadas entre universidades particulares, que en parte son financiadas por el Estado, se ha reducido y menos estudiantes podrán acceder a este tipo de becas. Juan Pablo, el tema que señalaste es muy importante, digamos, con uno anterior que lo dejé pasar, pero ahora lo retomo, porque es muy, muy importante. La Asamblea Nacional, esto también para entendimiento de la ciudadanía, la Asamblea Nacional tiene muy poco margen a la hora de querer modificar el presupuesto. En realidad, ¿no es cierto?, prácticamente no puede modificar el presupuesto. Sí puede aprobar o puede desaprobar el presupuesto. Yo puedo querer que el sector de turismo tenga más recursos, pero como Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, tengo limitación para darle más recursos a turismo, ¿sí? Ahí hay simplemente un tema de buenos deseos. Yo puedo querer que el sector turismo tenga más recursos, pero no tengo capacidad, la Asamblea no tiene capacidad efectivamente de disponer la entrega de más recursos a turismo. Pero donde la Asamblea sí tiene posibilidad de ponerle un alto al presupuesto es si se incumple lo que tú bien lo señalabas, las reglas fiscales. Y aquí tendríamos indicios de que las reglas fiscales estarían incumpliéndose y por lo tanto el presupuesto no podría ser aprobado. Si no se entrega lo previsto legal y constitucionalmente a salud, si no se entrega lo previsto legal y constitucionalmente a educación, tengo que parar ese presupuesto. O si me quedan dudas, Juan Pablo, de la legalidad del decreto ejecutivo al que hacías referencia, porque la regla fiscal también establece, ¿no es cierto?, que los ingresos permanentes me ayuden a cubrir los gastos permanentes. Por ejemplo, con los tributos pago salarios. Y los ingresos no permanentes, los petroleros, por ejemplo, me ayudan a cubrir el gasto no permanente, la inversión. Pero lo que están diciendo en este presupuesto, Juan Pablo, yo ya vi eso, es que están diciendo que le están dando más plata a la inversión, pero no para construir escuelas, ni hospitales, ni carreteras, sino que están pagando salarios desde el rubro de inversión. Y eso incumple la regla fiscal. A tu juicio, Juan Pablo, ¿hay indicios que podrían, digamos, hacer que la Asamblea Nacional no apruebe este presupuesto? Bueno, recordemos que la Asamblea Nacional no aprobó o observó, que es el término técnico que se utiliza,
los presupuestos del 2018 y el de 2019. Y se debió justamente a que habían dudas sobre si que se estaba cumpliendo con este tipo de reglas fiscales. En ese sentido, por ejemplo, se observó un posible incumplimiento sobre esta regla de aumentar el presupuesto en educación, en salud, porque claro, el gobierno de Lenín Moreno lo que decía es, sí estamos aumentando el presupuesto, pero sobre lo que se ejecutó, no sobre lo que se presupuestó inicialmente. Y el gobierno de Guillermo Lasso está repitiendo exactamente lo mismo, es decir, sí estoy aumentando el presupuesto, pero en función de lo que ejecutamos, no en función de lo que habíamos establecido como una meta desde un inicio del año, y que esa es, de hecho, el presupuesto que llega a conocer la Asamblea Nacional y sobre el cual debe pronunciarse. La Asamblea Nacional no debería pronunciarse sobre el presupuesto ejecutado, sino que debería pronunciarse sobre el presupuesto que le fue presentado y sobre el cual debería hacer control y fiscalización del mismo, lo cual evidentemente no ocurre, y eso se debe a que la institucionalidad en ese sentido es bastante débil. Toda la ejecución, o sea, por decirlo así, todos los elementos fiscales en realidad recaen casi que exclusivamente sobre el Ejecutivo de turno, y la Asamblea Nacional es muy poco el margen que tiene para poder efectivamente hacer que esos presupuestos que le son presentados a inicio de año se cumplan al transcurrir el año fiscal. Has dado un muy buen argumento de por qué la Asamblea Nacional no tiene que estar evaluando el presupuesto ya ejecutado, digamos, con las codificaciones, con las reformas hechas a lo largo del año, sino tratar de sostener que el ejercicio presupuestario del año que viene sostenga al menos lo que la Asamblea conoció inicialmente, ¿no es cierto?, para el año que está decurriendo. Y este es un muy buen punto. Voy llegando al final de la entrevista, Juan Pablo, y quiero 2 o 3 cosas preguntarte rápidamente. Derechos especiales de giro. Fue justamente Andrés Arauz el que había planteado que el Fondo Monetario debería hacer una emisión de recursos conocidos como derechos especiales de giro para que a cada uno de los países les llegara, ¿no es cierto?, una importante cantidad de recursos y las pongan en funcionamiento en la economía. Para el caso ecuatoriano estaríamos hablando cerca de $900 millones, por una cosa que no plantearon en ningún momento ni Lasso ni otros actores políticos, planteó Andrés Arauz, ¿no es cierto?, incluso previo a que sea candidato. No sé si tienes información actualizada, Juan Pablo. Se supondría que llegaría a esos recursos, y lo que escuchamos, de esto es una información que habría que confirmarla, por eso te pregunto si tú tienes información, es que ya querían que esos recursos lleguen y alimenten las reservas internacionales y no sean inyectados como liquidez para la economía. ¿Conoces algo de esto? Porque tú señalaste esto y lo dijiste con claridad. Fijémonos qué está haciendo Estados Unidos. Está inyectando liquidez en su economía. No está, digamos, de otros países, para decir que no, que la comparación por ahí no sería adecuada, pero otros países, ¿no es cierto?, de economías más comparables con el Ecuador, están inyectando recursos en sus economías. No solamente están engrosando, o claramente no están engrosando, la cuenta de las reservas internacionales. ¿Conoces algo de esto, Juan Pablo? ¿Sabes en qué punto estamos? Bueno, en teoría se supone que el 24 de este mes tenían que haber llegado los recursos que emite el Fondo Monetario, y que no lo hace solo para el Ecuador, lo hace para todo el mundo. Es decir, todos los países del mundo, por decirlo así, reciben un regalo por parte del Fondo Monetario Internacional, que emite estos papeles y emite nuevo dinero para que justamente se inyecten más recursos en la liquidez de las respectivas economías. Ahora es una decisión política. ¿Qué hace justamente el gobierno con estos recursos? Si efectivamente esos recursos se traducen en mayor liquidez para la gente y por ende esto logra reactivar la economía, o simplemente esos recursos se quedan parqueados en el exterior con la excusa o con la mala comprensión de que tenemos que tener unas reservas internacionales mucho más altas a lo que tenemos en este momento, sin entender que esas reservas internacionales en realidad solo se verán afectadas si es que la balanza de pagos se ve afectada. Por el hecho de inyectar más liquidez en la economía interna, en realidad no se afecta la balanza de pagos, y por ende estamos ante un argumento que es totalmente falaz por parte del gobierno. Lo curioso de estos derechos de giros es que cuando el candidato Andrés Arauz planteó que el Fondo Monetario Internacional tenía que tomar esta acción, fue cuestionado a nivel nacional y se dijo, bueno, pero ¿por qué el Fondo Monetario Internacional tiene que emitir dinero de la nada? Lo que está planteando es totalmente absurdo.
cuando vemos que en cambio a nivel internacional esta ha sido una iniciativa que ha tenido mucho apoyo y que de hecho ya se ha materializado, es decir, sin haber logrado llegar a la presidencia, en realidad todo, digamos, esta campaña que se hizo para que el Fondo Monetario Internacional tome esta decisión, a quien está beneficiando ahora es al gobierno de Guillermo Lasso, y ya caerá, digamos, en su cancha a ver si es que puede, por decirlo así, hacer uso de este regalo que le está haciendo el Fondo Monetario Internacional al Ecuador y al resto de países y ejecutarlo de una manera adecuada, o si simplemente lo que imperará es este tipo de dogma económico al cual el gobierno pues nos tiene un poco ya acostumbrados. Nadie sabe para quién trabaja, diría el adagio popular, y esto que has dicho es absolutamente claro, ¿no? El gobierno de Guillermo Lasso va a recibir, no lo tenía previsto, y va a recibir, no lo llamaría regalo, ¿no es cierto? Ahí recordemos que está también parte de lo que los países, ¿no es cierto?, le devengamos al fondo, digamos, el comportamiento de la economía, que extrae muchos recursos de nuestras economías, está regresando una parte de los recursos, ¿no es cierto?, de parte del fondo a los propios países. Y el gobierno de Guillermo Lasso va a recibir, no lo tenía previsto, pero va a recibir $900 millones, un poco más de $900 millones entregados por el fondo por una gestión que él criticó significativamente, o los abláteres, digamos, del modelo neoliberal criticaron severamente cuando la propuso Andrés Arauz. Sería deseable que en términos políticos el presidente de la República le mandaría un mensaje y le diría: gracias, Andrés, porque por tu insistencia de que el Fondo Monetario Internacional emita recursos de liquidez para el conjunto de las economías llamadas derechos de giro, mi gobierno, el de Guillermo Lasso, va a tener $900 millones, insisto, que no los tenía en su presupuesto. Así que, insisto, nadie sabe para quién trabaja. Andrés Arauz, como bien lo decías, fue duramente criticado por eso. Lo cierto es que hoy el Fondo Monetario ha tomado esa decisión y al Ecuador estaríamos a punto de que le llegue, ¿no es cierto?, cerca de $900 millones, que, ojo, debería ser recursos para hacer lo que hemos dicho que no se está haciendo: reactivar la economía a través de invertir en obra pública, a través de que esa inversión genere trabajo, a través de disminución de tasas de interés, de la emisión y la entrega de crédito barato para el sector agropecuario y todo lo que de alguna u otra manera hemos conversado. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Algo con lo que quisiera cerrar: previsiones, ¿por dónde crees que estarán, digamos, los próximos anuncios? ¿Será que Guillermo Lasso logra contentar a quienes tienen expectativa de su enfoque económico? ¿O será que más bien, como ya lo hizo en su momento el sector social, trabajadores, movimiento indígena, como lo están haciendo en este momento los arroceros del país, como lo han hecho, como lo están haciendo las universidades, más bien irá creciendo las muestras de malestar contra el gobierno? ¿Por dónde ves que puede venir la cosa? Bueno, creo que hay que recalcar que el gobierno ha hecho un buen trabajo en el tema de la vacunación, pero creo que hay que ser enfáticos en decir que con eso no basta. Creo que tiene que haber un trabajo planificado. Esa planificación se tiene que ver materializada en una ejecución que permita resolver los grandes problemas que tiene el Ecuador. Yo te mencionaba que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos cuentan con un empleo adecuado, es decir, ganan de más de $400 al mes y trabajan las 40 horas semanales. Si es que no cambiamos esa realidad para los ecuatorianos, lo que vamos a ver es que al cabo de un poco tiempo, el gobierno va a sufrir una gran caída en su popularidad, y eso se va a ver materializado en mayor conflictividad social, que a la larga es una de las cosas que los gobiernos están obligados a que exista una disminución de la misma para que la sociedad y la economía funcione mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eso habría que recalcar. Recordemos que el gobierno de Lenín Moreno, igual en sus 3 primeros meses de gobierno, también empezó con una popularidad muy alta y después fue poco a poco, producto de estas políticas económicas incorrectas, disminuyendo esa popularidad hasta el cabo de convertirse en el gobierno más impopular de toda la historia de los ecuatorianos.
Él ha sido él es Juan Pablo Jaramillo y ha estado en una conversación aquí con Frecuencia Política. Sabes que esta es tu casa, eres amigo de este programa. Te deseamos éxito, estás un poquito ahora más en materia privada. Ya nos tomaremos un cafecito para poder conversar. Te mando un fuerte abrazo, Juan Pablo. Gracias por haber compartido tus conocimientos, tus apreciaciones, tus opiniones con la audiencia de Frecuencia Política. Otro para ti, Pavel, y muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en lo que considero una casa para mí. Esta es tu casa, pero es también la casa de todos los que nos ven, nos escuchan, nos saludan siempre, nos hacen sus críticas y comentarios. Siempre estamos muy pendientes de ellos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.